Hola mis queridos amigos, una vez más yo agradecido con el Dios Todopoderoso por darme la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo video. Quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en medio de la noche, mientras usted está durmiendo, de repente se despierta y así todo asustado y angustiado por todo lo que está sucediendo, ¿no? Muchas veces uno se despierta con miedo pensando de que wow, una llamada o simplemente ves tu familia si están todos bien, o miras el teléfono, o hay una noticia que te puede entristecer, te puede desconsolar, ¿no? Entonces es un momento muy difícil por el que estamos pasando realmente, ¿no? Y yo no soy la excepción, ¿no? En varias ocasiones me ha pasado eso. Y sabe, cabalmente, mire, anoche me pasó algo muy diferente. Cuando despierto, luego se me viene, ¿no? a la memoria, se me viene a la mente una escena maravillosa de Jesús. Lo veo a Jesús en medio de una tormenta en el mar y sabe, Él está en una barca y de repente Él levanta las manos y como que esa tormenta se vuelve a su tranquilidad. Entonces me quedo yo pensando en eso, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque yo sé que siempre cuando Dios nos muestra algo es porque Él quiere enseñarnos siempre algo. Y cuando me levanto ya en la mañana, medito en su palabra y me voy yo aquí a Juan capítulo 6, versículo 16, ¿no? Donde está esta maravillosa historia. Dice, ¿no? Jesús anda sobre el mar. Dice así, ¿no? Al anochecer descienden sus discípulos al mar y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando iban remando como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Sabe? Yo me puse a meditar, wow, ¿qué me quieres mostrar aquí? De repente realmente me puse muy contento porque de alguna manera yo sé que esta tormenta que se describe aquí en este pasaje me hace entender de que de alguna manera es esta pandemia, ¿no? Una pandemia que nos está haciendo sufrir muchísimo. Pero en medio de todo esto, le digo yo al Señor, wow, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? Porque si hay algo que yo estoy seguro y sé, amado, es que nada en esta tierra se mueve si no es bajo la voluntad del Padre. Aún este tiempo difícil por el que estamos viviendo, esta pandemia que nunca la desearíamos, pero lo estamos viviendo. Y yo entiendo de que siempre Dios quiere mostrarnos algo, siempre Dios quiere enseñarnos algo. La pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo en medio de todo esto? En medio aún del dolor. Primer punto, acerca de la angustia entiendo algo muy importante y dice, fíjate aquí, Salmo capítulo 4, verso 1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando leo esta palabra, entiendo de que toda esta angustia es porque Dios de alguna manera quiere ensancharnos a nosotros. Y yo estoy seguro que muchos están creciendo en este tiempo. Porque este tiempo es para eso, amado. Este tiempo es para que nosotros crezcamos y no seamos derrotados. Yo sé que tú has crecido, estás creciendo en todo este tiempo. Si tú eras alguien que no practicaba la misericordia, yo sé que ahora estás practicando la misericordia. Si tú eras alguien que no eras capaz de compartir lo que tienes con alguien, yo sé que ahora tú lo estás haciendo. Y sabes, eso te está haciendo crecer, te está haciendo ver la vida de otra manera. Y ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Y sabes, eso era lo que precisamente Jesús hacía en esta historia, ¿no? Él quería que sus discípulos, aún después, ¿sabe? De él después de que los discípulos habían visto maravillosos milagros, recién ellos habían venido de experimentar la multiplicación de los panes y los peces. Jesús quería que ellos creciesen más. Por eso, ¿sabe? Él los manda solos. Y no es que los discípulos estuviesen solos, porque Jesús siempre estuvo en control de todo. ¿Sabe? Cuando nosotros lo leemos aquí fíjate Mateo, la misma historia en Mateo capítulo 14, verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía, dice, a la multitud, subió al monte a orar aparte.
O sea, Jesús no es que se desapareció, sino que Él se había ido a orar y Él obviamente siempre oraba por su pueblo, por sus hijos. Hoy Él lo está haciendo. Y otra cosa también, fíjate, también lo dice acá en Marcos, la misma historia en el capítulo 6, versículo 47, dice, y al venir la noche, la barca estaba, dice, en medio del mar y Él solo en tierra, dice, viéndole remar, dice, o sea, fíjate, Jesús nos está viendo cómo estamos remando hoy en este tiempo nosotros. Él está mirando cómo nosotros nos vamos a desenvolver en medio de toda esta tormenta. Entonces, qué bueno es que nosotros, amados, nos demos cuenta que todo este proceso es para que nosotros crezcamos. Cuando nosotros entendemos esta verdad, nos damos cuenta que podemos confiar en Dios. Nos damos cuenta de que podemos llamarlo, podemos invitarlo a nuestro proceso. Y Él nos va a acompañar, no solamente va a orar, no solamente nos va a virar, sino que Él va a estar con nosotros, que fue lo que hizo en esta maravillosa historia. Fíjate en el versículo 19 de Juan, dice ahí en el capítulo 6. Cuando había, dice, remado como 25 o 30 estadios, vieron, dice, a Jesús que andaba sobre el mar. Mire, no solamente miraban a un Jesús que estaba llegando hacia ellos, sino que vieron a un Jesús que estaba en control de la tormenta, estaba caminando sobre la tormenta, o sea, Él tenía poder sobre la tormenta, tenía poder, tenía control de esto. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Aún en medio del dolor, en medio de la pérdida de un ser querido, debemos entender de que Dios está en control de todo. Y sabe, hay otra cosa maravillosa que vemos en el versículo 20, dice, mas Él les dijo, dice, cuando ya Él se acercó a la barca, los discípulos se asustaron obviamente porque no entendían lo que miraban hasta que vieron de verdad a Jesús. Entonces, pero él cuando Él se les presenta, dice, mas Él, dice, les dijo, dice, yo soy. Mira cómo se presenta Jesús. Él se presenta como el gran yo soy. Cuando dice el gran yo soy, ¿sabe? Nosotros entendemos de que Él está mucho más antes de que existiese inclusive el mar por donde ellos estaban. Es alguien eterno, es alguien poderoso, es alguien sobrenatural, es alguien grande. El que llega a tu barca, amado, el que llega a tu casa, el que llega a tu familia, el que llega a tu vida, es alguien grande. Y nos dice, no tengas miedo. Descansemos en paz, dejemos que Dios tome control de todo esto. No nos angustiemos, porque ¿sabe qué? Estoy seguro que cuando todo esto termine, al final habremos crecido. Ese es el verdadero propósito de todo esto. Y eso, ¿sabe? Me trae paz a mí. Y eso hace que yo pueda realmente dormir en paz. Y mira lo que dice en el último versículo, en el versículo 21, dice, ellos entonces con gusto, dice, le recibieron en la barca, la cual llegó, dice, enseguida a la tierra a donde iban. Algo que debemos entender, amados, es que Dios Todopoderoso nunca va a dejar de que nosotros seamos destruidos. Él, en esta tormenta no vamos a ser destruidos, sino que sí o sí vamos a llegar a la otra ribera. Vamos a llegar al puerto seguro. Y eso fue lo que sucedió. Cuando ya Él entró en la barca, tomó control de todo eso, calmó la tempestad, pudieron llegar a puerto seguro. Yo quiero animarte a ti. Yo quiero darte hoy día la oportunidad que si tú aún estás batallando, no estás pudiendo conciliar el sueño, quizás hay algo que falta en tu vida. Y es precisamente Jesús. Yo te invito a que tú de verdad, de lo profundo de tu corazón, recibas a Jesús. Recíbelo, que Él llegue, ingrese, que Él sea parte de todo el proceso que tú estás viviendo. Porque sabes que cuando todo esto termine, cosas grandes, va a haber un ensanchamiento en tu vida, amado. Va a haber un ensanchamiento, vas a entender el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que tú recibas a Jesús. Recíbelo, ¿sabe? Dile, Señor Jesús, yo sé que tú moriste por mí. Y hoy yo te recibo desde lo profundo de mi corazón. Te recibo y te hago parte de mi vida. Te hago parte de todo este proceso por el cual yo estoy viviendo, mi Dios. Oh, Padre precioso. Gracias, Jesús. Yo te recibo, papá. Ayúdame a llegar a puerto seguro. Amado, gracias. Gracias. Que Dios te bendiga.